moi boas noites. Un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia. A brevidade da pandemia da gripe do 1918 creou graves problemas aos médicos da época, pero daquela hoxe son os historiadores os que teñen os problemas. Isto é do historiador africano Terence Ranger. No século XIV, os italianos empezaron a chamar a gripe co nome de influenza, xa que coidaban que a doenza se transmitía por influenza das estrelas. Séculos máis tarde, este nome pasou a outras linguas. Por exemplo, en inglés, acortan o termo influenza coa palabra flu. Spanish flu, ou gripe española, foi o nome co que se coñeceu o andazo de gripe de 1918 que se levou por diante a dúcias de millóns de persoas en todo o mundo. A gripe do 18 é apenas unha nota a pé de páxina nos libros de historia cando falan da Primeira Guerra Mundial. Sen embargo, matou a moitísimas máis persoas. Por iso, compre volver a estudar o que pasou e as súas consecuencias na historia da humanidade. Precisamente esta é a tese que sostén Laura Spinney no seu libro O xinete pálido, 1918, a epidemia que mudou o mundo. Nesta edición efervescente teremos todo o luxo de conversar para todos vós cun dos maiores expertos mundiais da gripe de 1918. Home que para estudiala mellor resucitou este virus hai unha década. Benvidos á efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste. Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. Estamos no Cimus da Universidade de Santiago e acompáñanos esta noite Adolfo García Sastre. Ele é virólogo, ele é director do Instituto de Saúde Global e Patóxenos Emerxentes da Escola ICANN de Medicina de Mount Sinai, en Nova York. Moi boas noites, Adolfo. Eso es, buenas noches. E xusto hai un século, e xusto por estas épocas, unhas semanas antes, chegou ao mundo un andazo de gripe. Dunha gripe que, porque en España non estaba en guerra, non así como o resto do mundo, que estaba coa Gran Guerra rematando a Primeira Guerra Mundial, chegou un andazo de gripe que se deu en chamar a gripe española. Unha gripe que matou a millóns e millóns de persoas. Ainda non estamos de acordo a canta xente matou a gripe española do 18. Sí, la gripe española se estima que mató como a 40 millones de personas. Hay estimados que a lo mejor los suben a 60 millones, algunos que los bajan a 30, pero 40 millones es un buen número que es el más reconocido ahora mismo. Y eso pasó en un año, solo en un año, y en unos pocos meses. Entonces, claro, eso supuso una catástrofe a nivel mundial muy grande, porque por ejemplo, sigue habiendo causado más muertes la denominada gripe española en el año en que ocurrió, 1918-1919, que todo el número de muertes que ha habido por SIDA. Ahora mismo está llegando, todo el número de muertes que ha causado SIDA está llegando al número de muertes que causó la gripe española en unos pocos años. El SIDA ya lleva con nosotros pues bastante tiempo, más de 40 años, lo cual quiere decir la catástrofe que se supuso es una catástrofe pues muy grande, ¿no? Mucha gente se murió, sobre todo gente de nuestra edad, de 30, 40, 50 años. E foi un gran impacto esta gripe. Agora pensamos que as gripes é unha enfermedade inofensiva, pero hai milleiros de persoas que morren o ano coas gripes estacionais en España, por exemplo. Sí, en España y en todo el mundo. Todavía la gripe estacional es uno de los principales enfermedades infecciosas que causan muerte.
causan muerte. Lo que pasa es que estamos acostumbrados ya a lo que la gripe supone con respecto al número de muertes, fallecimientos que hay, pero todos los años, incluso a pesar de tener vacunas, a pesar de tener antivirales contra gripe, hay una gran cantidad de gente que muere por gripe. Bueno, no es al nivel de lo ocurrido en 1918. Y el 1918 también fue un caso extremo, ¿no? Es muy difícil que se vuelvan a dar las características de este virus de nuevo. No lo podemos excluir, pero fue un caso bastante único. Nosotros reconstruimos el virus. El virus no existía. El virus causó la cepa, en concreto, de gripe que causó la enfermedad del 1918. El virus cambia un poquito cada año. Entonces, los virus que hay ahora, las cepas, son distintas de las cepas que había el año anterior, de hace 2 años, de hace 3 años. Normalmente tienen las mismas características con respecto al tipo de enfermedad que inducen, que es una enfermedad respiratoria que puede dar síntomas un poco graves de fiebre, que te puede dejar en la cama, pero normalmente no causa mortalidad, pero hay casos en los que causa mortalidad. En 1918 causó una gran mortalidad, no tan excesiva como, por ejemplo, Ebola. Ebola puede causar 50%, 60% de mortalidad. La mortalidad que ocurrió con gripe en 1918 se estima que es el 2%, que si lo comparas con Ebola son números bajitos, pero a nivel mundial, claro, eso supone una gran cantidad de gente. Es que afectou a tanta xente que con esa porcentaxe de mortalidade, claro, os danos foron tantos. E falabas desa historia de que vos reconstruístes o virus de 1918. Esta foi unha aventura científica, porque vos tiñades aquel de buscar por onde podían existir restos dese virus, e ao principio supoño que a búsqueda non sabedes por onde empezar a buscar, ¿no? Ou sí? Sí, no, la mayor parte de la búsqueda del virus y, bueno, del el genoma del virus, porque el virus no existía, lo que existían es todavía partes del virus que se podían secuenciar. Básicamente obtener un clon a partir de la secuencia de un organismo. Y el virus, cuando ocurrió en 1918, no se sabía que la gripe era causada por un virus. Los virus ya se habían descubierto, pero se pensaba que era causada por una bacteria. Y no se supo que la gripe era causada por un virus hasta los años 30, que fue cuando se aislaron los virus de la gripe. Entonces, los virus de la gripe que se aislaron en los años 30, la cepa, venían también del 1918, habían estado circulando en humanos durante 20 años, pero ya no eran el mismo virus, había cambiado. No era tan virulento como el del 18. Y el virus del 18 nunca se aisló. Entonces, nunca hubo una preservación buena de tejidos infectados con virus de 1918, y a nuestro colaborador, que se llama Jeff Taubenberger, estuvo buscando sitios donde pudiera haber tejidos de algún modo que tuvieran algo de preservación, que hubieran sido conservados de algún modo, que pudieran encontrar restos del genoma del virus. Y eso fue capaz de encontrarlos en 2 sitios distintos. Uno es en un archivo de muestras patológicas, que son tejidos pulmonares, que están fijados. Se hace una autopsia a una persona que se ha muerto de gripe de 1918, se corta un trozo de tejido pulmonar, se fija en un fijante, se pone con parafina y se puede conservar incluso a temperatura ambiente. Pero ahí no hay virus vivos, han sido inactivados debido al procesamiento de las muestras. Lo que se puede ver bien es qué tipo de tejido, qué tipo de infiltrados hay en el tejido, qué tipo de patología hay en el tejido. En esos bloques de parafina, que vienen de un programa del gobierno de Estados Unidos que fue establecido por Lincoln para soldados que mueren de una enfermedad que no sabe qué es lo que es, se coge una muestra del tejido. Eso sí que hay previsión, ¿eh? Se fija, entonces se piensa para generaciones futuras qué puede haber causado la muerte de esos soldados. Eso lo puso en funcionamiento Lincoln. Cuando nuestro colaborador empezó a pensar que a lo mejor ahí se podía encontrar algo, esos tejidos estaban perdidos en los archivos de la Armada. Hubo que facer entonces traballo bibliográfico aí. Bibliográfico de buscar, hasta que al final encontró sitios donde se encontraban ese tipo de tejidos, y a partir de ahí fue capaz de secuenciar parte del genoma del virus. El virus no estaba activo, pero
las técnicas de secuenciación han avanzado lo suficiente como para poder, si hay trozos del genoma de un virus o de una persona en un tejido, se puede secuenciar. En esa historia, esos resultados parciais os publicou e houve quen os veu e deu a outra pista, non? Sí, la verdad es que el material que existía era muy pequeño, muy poco, y con ese material era muy difícil conseguir la secuencia del virus completo. Pero él siguió indagando y se dio cuenta que en los años 70 hubo un doctor que intentó también conseguir muestras del virus de la gripe, y su idea era que si encontraba un sitio donde hubiese habido gente que se hubiese muerto en el Polo Norte, que le hubiesen enterrado bajo la línea de congelación y que el cuerpo hubiese estado congelado durante todo ese tiempo, que ahí posiblemente se encontrasen virus vivos. Y encontró un ejemplo en un pueblecito en Alaska, donde, como te había comentado ya, la mayor parte de la población adulta se murió. Vino el ejército, hizo una fosa común, pusieron todos los cadáveres, los enterraron y se quedaron desde entonces congelados, porque estaban por debajo de la línea de congelación. Y en los años 70 consiguió una orden de exhumación para intentar conseguir tejidos de esos cadáveres y ver si podía aislar el virus. Ya tenían técnicas de aislamiento. Y no pudo aislar el virus. El virus ya estaba inactivado, no estaba lo suficientemente preservado. Más tarde, nuestro colaborador Jeff Taubenberger, no pensando en aislar el virus, pero hay todavía trozos de genoma, volvió a contactar al misma persona. Que es Hulting. Hulting, sí. La misma persona, Hulting. Y fue con él a volver a exhumar esa fosa común. Y encontraron el cadáver de una señora como de 40 años que estaba más o menos preservado porque tenía bastante masa corporal. Y claro, el virus no existía ahí, pero sí que había trozos de tejido que estaban más o menos preservados, y a partir de ahí fue donde se pudo conseguir la secuencia completa del virus. Y eso también lo publicó nuestro colaborador. Esa es la secuencia. A partir de la secuencia ahora viene cómo se puede reconstruir un virus solo de una secuencia genómica. O sea, vos tedes o dato de letras A, G, C, C, T, sabedes esas letras da vida, os que son a información que levan todas as células de calquer ser vivo, levan información de como facer un ser vivo, vos teñades esa información, pero eso non está escrito en nada, estaba nun disco duro ou nun papel. E fixeste unha cousa que siga braiando, que decir, imos convertir isto a, vos dicís, rescatar o virus. A partir del genoma el genoma tiene toda la información que se necesita para el virus. Si uno es capaz de introducir esa información genética en una célula donde el virus se replica, a partir de esa información genética se puede regenerar el virus. Porque es lo que los virus hacen. Los virus lo que hacen es infectan una célula, inyectan su información genética, y a partir de la información genética que inyectan, se acaparan de la maquinaria celular para que hagan copias de sí mismo y generar nuevos virus. Entonces, si uno consigue inyectar la información genética sin el virus, sino por técnicas de inyección de información genética que generan el mismo tipo de ácidos nucleicos que el virus es capaz de generar cuando infecta una célula, a partir de ahí es donde se puede regenerar. Entonces, tienes las letras. Las letras se codifican para un fragmento de, en ese caso es ácido nucleico, RNA, que es una molécula química que se puede sintetizar. Se puede sintetizar el RNA, y si ese RNA es inyectado del modo adecuado, tiene que ser del modo adecuado, porque no simplemente inyectando el RNA no se consigue, pero si se inyecta del modo adecuado, parecido a como lo inyectan el virus normal, entonces cuando se puede regenerar a partir de esa secuencia, a partir de ese RNA sintético, un virus de la gripe. Y esas técnicas las desarrollamos como 4 años antes de que se consiguiera la secuencia del virus del 1918. Entonces teníamos a punto la técnica para poder hacer en el momento en que nuestro colaborador consiguió las secuencias. Y eso es lo que hicimos. Hicimos, por supuesto, un laboratorio de alta biocontención. Claro, eso no se puede hacer en un laboratorio normal, tiene que ser. Porque no sabíamos qué tipo de virus y nos iba a salir. No existía la posibilidad de que el virus no fuera muy virulento y que la razón por la que causó tantas muertes fue por razones secundarias, coinfección con otros agentes,
algún tipo de predisposición que había en ese momento, en esos años, para una infección grave con un nuevo virus de la gripe. Cuando lo reconstruimos, aunque no podemos excluir también que haya habido algún otro tipo de coinfecciones o de otro tipo de predisposición que había en 1918, el virus que se generó a partir de la secuencia es un virus que demostró alta virulencia en muchos modelos animales. Entonces creemos que intrínsecamente ese virus, el virus del 18, fue una cepa de virus muy virulenta, y que por tanto esas cepas pueden volverse a generar de nuevo en la naturaleza, porque no fue nosotros sí hicimos ese virus, pero fue hecho a partir de una secuencia que fue obtenida de un modo natural. El virus evolucionó de un modo natural para ser tan virulento como fue en el 1918. Necesito con urgencia transfusión de efervesciencia. E chegados a este momento, facemos un alto nesta apaixonante conversa con Adolfo García Sastre para coñecer o que se sabe, e que aínda non é moito, de como se viviu a gripe de 1918 en Galicia da man do especialista en Historia da Ciencia, Xosé Antón Fraga. Foron varios centos, miles de traballadores temporais españois a traballar a Francia, porque moitos dos franceses da xente moza estaba combatindo. Ao volver, probablemente estes foron o que introduciron a gripe tanto en España como despois no resto da península, e a vía foi o tren, é dicir, se trasladaron en tren. O tren era un medio de transporte que permitía, tendo en conta o ciclo de desenvolvemento da enfermedade, permitía perfectamente que esta se espallara. E esa foi a clave, parece ser. E así chegou, por outra banda, por exemplo, a Coruña, polo tren. É dicir, foi o tren o que tamén transportou aquí e o que espallou a gripe, que sobre todo afectou ao barrio de Santa Lucía, pero logo xa se estendeu por toda a cidade e a toda a contorna. Segundo a prensa da época, na Coruña morrían ata 30 persoas por gripe ao día. As estimacións actuais calculan que no outono de 1918 faleceron 20.000 galegos por causa da gripe. Aínda así, hai unha gran incerteza do que puido ter pasado no rural galego. Aínda nas cidades, pois había unha certa dotación médica que atendía máis ou menos a xente, aínda que se veu bastante por momentos superada, non? Con médicos que tiñan que facer casi 50 visitas diarias, pero probablemente no rural os efectos aínda foron máis devastadores, e a atención pois estivo bastante en peores condiciones. Unha visión da gripe do 18 desde Galicia é a que recolleu Xosé Rodríguez Martínez, coñecido como o médico Rodríguez da Coruña. Este home sufriu a propia doenza, non? O sea, como médico actuou cando chegou a gripe e no momento determinado contagiouse. E ao contagiarse, como ele explicou, bueno, pois tivo tempo para, además recaeu, dixo, tivo un tempo para ler de todo. E leu de todo, entón acabou facendo un libro. É unha especie de miscelánea, non? Curiosa ese libro. E o relatou, e efectivamente, o Manual da Gripe que foi publicado en xuño de 1919. A día de hoxe sabemos o que causa a gripe. Naquel momento se atribuía a un bacilo, a unha bacteria de Pfizer, descoberta por un médico alemán. Ese era un erro, pero é que, claro, os virus non eran coñecidos, o sea, simplemente se sabía que había uns xermes patóxenos máis pequenos que as bacterias, pero non se estaba seguro de que causaban a gripe. Iso significou que, por exemplo, nas medidas que se tomaron para combatirla, pois foran moi variadas e a veces contradictorias segundo o lugar. Si se suspenderon reunións, se fixo atraso do curso escolar, por exemplo, a Universidade de Santiago e noutros lugares pois o curso comezou máis tarde. Se tomaron toda unha serie de medidas, pero a efectos terapéuticos tampouco estaba claro que
que facer, non? Este médico Rodríguez, por exemplo, era moi partidario da quinina e da aspirina. Bueno, probablemente as cantidades que se tomaron foron excesivas, non? Realmente o que ocurre con unha gripe é que a gripe se combate, bueno, co descanso e con bastante hidratación e, sobre todo, evitando as complicacións. De feito, como sabes, moita xente morre pola neumonía asociada, é dicir, por unha enfermedade bacteriana posterior, non? Quero dicir que hubo un caos moi importante, non? Entón a xente estaba realmente, os propios especialistas e a poboación estaba bastante confusa. Na primavera de 1918 estreouse a zarzuela La canción del olvido e coincidiu cunha primeira vaga da gripe que foi moi suave. E así, os xornais españois empezan a referirse á gripe co nome de O soldado de Nápoles. O soldado de Nápoles é precisamente un número desta zarzuela que, dicían daquela, era unha serenata tan pegadiza como a gripe, pero iso sí, menos mortífera. Vivo recordándote, cantando te espera, cariño del alma, ven, que vas a probar la dicha de amar, oyendo los sones de mis canciones. A ciencia, na Radio Galega. Retomamos a nosa conversa con Adolfo García Sastre. Para coñecer un pouco máis o noso inimigo, o virus da gripe, temos que explicar que este virus está formado por 8 partes, 8 xenes que incorporan toda a información xenética do virus e que están protegidos por unha membrana. Na superficie desta membrana hai unha serie de proteínas que son utilizadas polo sistema de defensa do noso organismo para recoñecer o invasor e deste xeito xerar inmunidade. Cada cepa ten diferentes proteínas de membrana, e dai veñen os nomes que lle dades, H1N1, etc., que son as que identifica o noso corpo. Sí, y esas proteínas, el problema que tiene el virus de la gripe es que esas proteínas cambian de año a año. Entonces, como cambian de año en año, el tipo de inmunidad que una cepa genera cuando infecta a una persona no es capaz de proteger contra cepas futuras del mismo virus que han cambiado y ya son distintas. Y es una de las razones por las que las vacunas de gripe son anuales, porque solo son capaces de proteger contra las cepas que están circulando en este momento y no son capaces de proteger contra cepas que circularán en el futuro. Y es imposible hasta el momento predecir qué tipo de cepas van a circular en el futuro, porque las posibilidades que tiene de cambio son tan grandes que no se sabe si va a tirar por un lado, si va a tirar por otro lado, si va a tirar por otro lado. Va a cambiar, lo único que sabemos es que cada año cambia, pero non sabemos como. Claro, no caso, por exemplo, da gripe do 1918, que era H1N1, nos seguintes anos foi cambiando, afortunadamente, para menos, o que decir, para menos virulencia. E eu teño unha dúda, porque se te inmunizas, claro, te estás dicindo que a inmunidade non vale dun ano para outro, non? Sí, por ejemplo, también otro colaborador nuestro, Chris Basler, estuvo estudiando los anticuerpos presentes en gente mayor que había nacido antes del 1918 y que, por tanto, sería normal que hubiesen sido expuestos al virus, porque el virus se infectó casi a la mayor parte de la población, pero claro, sobrevivieron la infección, sobre todo también eran niños muy pequeños en aquella época. Y en esa gente de 100 años, que había nacido antes del 1918, es fácil encontrar circulando anticuerpos contra el virus de 1918, pero no anticuerpos contra el virus de hoy. Esos anticuerpos contra el virus del 1918 que fueron generados cuando una persona fue infectada en el 1918 son capaces de proteger contra ese virus de la gripe del 18, pero no contra los virus que están circulando actualmente, a pesar de que muchos de ellos han sido generados por evolución del virus del 18. Porque aí hubo unha sorpresa, porque aí o virus do 18, según a vosa terminoloxía, son virus H1N1 que esteron circulando unhas cantas décadas, logo as cepas foron por outro lado, e logo en 2009, sorpresa, aparece outra vez un H1N1. Sí. Entonces, el virus de la gripe lo que le pasa es que cambia de año en año, pero eso, H1N1 cambian de año en año, hay también circulando H3N2 cambian de año en año. Pero aparte de cambiar de año en año, tienen estos números H1, H2, H3. Hay un total de más de 16 tipos de HA. Y
La diferencia entre un virus de la gripe H1 de este año y un virus de la gripe H1N1 del año que viene es pequeñita. Hay diferencia, pero es pequeñita. La diferencia que hay entre un H1 y un H2 es muy grande. De tal modo que un H2 es mucho más virulento cuando viene y nunca ha sido visto porque no hay nada de inmunidad contra un H2. Contra un H1 tienes siempre un poquito. Aunque vaya cambiando, tienes un poquito contra algo que es común a todos los H1s. No es lo suficiente como para poder evitar que te infecte, pero es lo suficiente como para reducir el caso de números de casos severos. Cuando viene uno completamente distinto, por ejemplo, sería ahora mismo hay H1s y H3, si viene un H5 o viene un H7 en humanos, entonces eso sería una pandemia. No tenemos nada de inmunidad contra ellos. Y esos virus existen en aves, no existen ahora mismo circulando en humanos, existen circulando en aves. Y normalmente se quedan en aves, no nos afectan. Pero por alguna razón también, que es evolutiva y que es muy difícil de predecir, de cuando en cuando, cada 10, 20, 30 años, hay una cepa de estas que viene de animales, ya sea de aves, ya sea de cerdos, que empieza a circular en humanos y es completamente distinta de lo que ha habido hasta ahora. Y es en ese momento cuando se ocurre una pandemia. Y las pandemias normalmente dan causa a mayor número de muertes porque tienen menos defensas, tenemos menos defensa, nunca hemos sido expuestos a esos virus que han estado circulando hasta entonces en animales. Y eso le ocurrió en el 1918 con la pandemia H2 de 1957, con la pandemia H3 del 1968 y con la pandemia H1N1 del 2009, que fue un H1N1 que fue muy distinto de los H1N1 que estaban en ese momento. Que, bueno, houve esa pandemia que pasou unha cousa tamén curiosa, que globalmente o que toda a sociedade hubo alerta pola pandemia. Coido que non chegou unha alarma social, pero sí hubo incluso certas polémicas aquí, incluso o personal médico, si había que vacinar, si non había que vacinarse embarazadas, non vacinar, e logo parece que a cousa pasou sen máis pena ni gloria e xa os esquecemos, xa nos olvidamos desto, perdemos quizáis esa alerta de decir, podemos estar expostos a unha nova gripe epidémica e estamos mellor preparados que hai unha década. Los métodos que tenemos para combatir al virus siguen siendo los mismos, o sea, las vacunas que existen siguen siendo las mismas, ha habido algunas que han sido mejoradas, pero muy poquito, y seguimos teniendo el problema que si viene una nueva cepa pandémica no somos capaces de generar una vacuna con la tecnología que existe, que esté generada a tiempo para hacer un impacto durante los primeros meses en que el virus está circulando. Y eso es un problema porque es durante esos primeros meses donde el virus puede ser realmente altamente patogénico. En el 2009 tuvimos la suerte de que el virus no fue como el del 18, no fue ni siquiera como las otras pandemias del 68, del 57. Entre otras cosas, posiblemente porque también era un H1N1 y aunque distinto de los H1N1, todavía muy parecido a los H1N1 que circularon en humanos en los años 40, los años 50, de tal modo que gente, por ejemplo, que tenía más de 40 años o más de 50 años, que habían nacido en los años 40 o los años 50, estaban protegidos contra este virus porque habían sido expuestos a virus muy parecidos. Y luego no era tan severa como la del 1918. No podemos predecir cuánto de severo va a ser un nuevo virus. No sabemos lo suficiente como para, una vez que el virus está detectado y está secuenciado, saber cuánto virulento va a ser. Los modelos de animales que tenemos para virus de la gripe no son tampoco completamente predecibles. Hay virus de la gripe que son altamente virulentos en ratones e, sin embargo, no son virulentos en humanos. Unha cousa que a min me chamou a atención na vosa investigación é que estabades facendo modelos animais ao principio con ratiños de laboratorio como todo o mundo, pero vistes que como modelo para a gripe tiñan un problema, que non esbirraban. Sí. Como vos destes conta que necesitabades outro modelo animal? Porque esa é unha historia, creo que ben interesante. Sí, en todo virus hay facetas importantes de un modo de su biología, y una de las facetas más importantes es transmisión. Un virus puede ser virulento, pero si se transmite muy mal, solo es capaz de dar enfermedad a la persona que lo ha adquirido por alguna razón, pero no lo transmite de uno a otro. Y la transmisión es muy importante para que un virus sea un patógeno que realmente pueda hacerlo en humanos.
los virus de la gripe, si los pones en ratones, pueden causar enfermedad, pero no se transmiten de ratón a ratón. Parte de ello porque los ratones no estornudan, porque los ratones no generan aerosoles que son capaces de transmitir el virus. Entonces pensamos que se necesitaba un modelo distinto animal para poder determinar la capacidad de transmisión que un virus de la gripe pueda tener. Y eso también viene de un colaborador mío que ha sido mi mentor, Peter Palese. Estaba leyendo artículos en 1918 sobre el virus de la gripe y se dio cuenta que una de las cosas que pasó en un campo de soldados que fue acosado por el virus de 1918, tenían una colonia de animales de conejillos de Indias. Y se murieron todos los conejillos de Indias. Entonces pensó, voy a probar si el conejillo de Indias es un buen modelo para gripe. Y para nuestra sorpresa, los conejillos de Indias, no, a pesar de que se murieron con la gripe del 18, posiblemente, no tiene enfermedad. La mayor parte, la gripe estacional no da ninguna enfermedad en conejillos de Indias, pero se transmite muy bien de un conejillo de Indias a otro. Y los virus de aves, sin embargo, no. Entonces, ahora mismo conejillos de Indias se usan como modelo para predecir el riesgo que a lo mejor un virus de aves puede tener de empezar transmisión en humanos o no. Que, bueno, como decía antes, las pandemias se generan a partir de virus de la gripe que están circulando en otros animales, aves, cerdos, etcétera. Y muchas veces las pandemias vienen con elementos genéticos de cepas de aves, que es donde se encuentran los H4, H5, H6, H7, que no hemos tenido ninguna exposición a ellos en los últimos 100 años. Hace 50 años, los científicos encontraron víctimas de la pandemia del 18 en los hielos de Alaska. ¿Quiere decir que resucitaron la cepa de 1918? Los patógenos víricos pueden existir durante décadas latentes en la naturaleza y rebrotar de improviso. El virus del ébola surge periódicamente en África. La gripe española también terminará por reaparecer con insospechada virulencia. Y si no hay una vacuna, nos enfrentaremos a una pandemia. Por eso trabajamos con el virus. Los laboratorios lo necesitan para desarrollar una vacuna específica contra la gripe española. Quiero revisar sus medidas de seguridad y su inventario. Usted sabrá si ha desaparecido alguna muestra, ¿no? Verá, la ley nos obliga a informar de cualquier pérdida al CDC. Solo estamos 3 en esto. Un servidor, un analista, Martin Gross, y Jessica Weaver, una microbióloga de la Facultad Monte Sinai. E as vosas investigacións, esa tecnoloxía que nos acabas de explicar de xenética inversa, de ter as letras e logo a partir de aí reconstruir os virus, eso non só sirve ou serviu para resucitar os virus da gripe de 2018, senón que ten máis aplicacións. Por exemplo, coido que para facer de xeito máis eficiente a vacina estacional tamén se emplean estas tecnoloxías para que sexa máis rápido, porque aí o tempo é clave e hai máis cosas que se poden facer. Exactamente, sí. Ayudan a hacer una vacuna de un modo más rápido porque no tienes que adaptar el virus estacional a crecer en huevos, sino que simplemente a partir de la secuencia obtienes el virus vacunal y el virus vacunal crece y se produce, o sea, ayuda a producirlo, viene a retrasar el tiempo de producir una vacuna alrededor de un mes o un mes y medio, que siempre viene muy bien, sobre todo cuando hay muy poco tiempo para producir una vacuna, pero también se pueden usar para producir vacunas contra virus que son muy virulentos, como por ejemplo los H5. Los H5 son muy virulentos, entonces si quieres hacer una vacuna, primero tienes que crecerlos y luego inactivarlos. Mientras lo estás creciendo, tienes el riesgo de la gente que lo está creciendo de que se queden expuestos y tengan enfermedad grave. Pero con técnicas de genética reversa que reconstruyen virus, le podemos quitar los determinantes de enfermedad severa sin cambiar la respuesta inmune que la vacuna inactivada al final va a dar lugar, de tal modo que uno puede ahora trabajar con cepas vacunales que producen la inmunidad adecuada y que no dan riesgo de tener gripe severa a la gente que está creciendo esas vacunas. Tamén estades vos traballando na pescuda desa vacina universal. Sí, la vacuna universal es como el santo grial. El santo grial de gripe. Pero es posible que se pueda, por lo menos en mi grupo, ahora en colaboración somos 3 grupos, Florian Kramer, Peter Palese y mi grupo en Mount Sinai, que estamos usando una estrategia de vacunación que usa antígenos que han sido modificados también por genética reversa de virus de la gripe,
que debido a esas modificaciones inducen una respuesta inmune contra sitios conservados del virus de la gripe y no contra sitios que cambian cada año. Las infecciones con virus generan inmunidad contra sitios que cambian cada año. Las vacunas de ahora, inmunidad contra sitios que cambian cada año en el virus. El método que estamos poniendo a punto usa unos antígenos que están basados en los antígenos del virus de la gripe, pero da lugar a inmunidad no contra las partes que cambian cada año, no contra las partes que son distintas en virus pandémicos, pero contra partes que están conservadas. Y esas partes que están conservadas generalmente no inducen buena inmunidad cuando tienes infección natural o con las vacunas que existen ahora, pero haciendo trucos de cambiar el modo en cómo expones esas partes que están conservadas al sistema inmune, podemos generar buena inmunidad en modelos animales contra esas partes conservadas que son capaces de proteger, hasta ahora en modelos animales, contra cualquier cepa y cualquier tipo de virus de la gripe que conozcamos. E é el modelo vacunal que queremos ahora probar en humanos. Adolfo García Sastre, que é o director do Instituto de Saúde Global e Patóxenos Emerxentes do Monte Sinaí de Nova York. Para nós foi un auténtico placer poder ter este tempo de conversa aquí no CIMUS. Moitas grazas por atendernos aos de Efervesciencia. Igualmente, ha sido un placer. Manuel, férveme a mente coa cuestión esta do cambio de hora. É complexo, se quedamos co horario de verán todo ano, en inverno alboresará ás 10. E segundo o cronobiólogo que entrevistamos en Efervesciencia, os nenos van a estar descontrolados porque é necesaria a luz do sol para sincronizar os nosos reloxos circadianos. Isto que queren os alemáns. Non, refírrome a que agora a cita coa ciencia da Radio Galega é os mércores ás 24 horas. E non sei que vou poñer para un late show radiofónico científico. Necesito con urxencia transfusión de efervesciencia. Atopámonos no Consello da Cultura Galega. Estáse a desenvolver a xornada É racional o cambio estacional de hora en Europa. Aproveitamos a xenerosidade dos relatores para secuestralos uns minutos e que nos conten o tipo de cousas que se están a debater neste encontro. Todo ben desde que a principios deste ano Finlandia pediu á Unión Europea a posibilidade de suprimir o cambio estacional de hora. Logo veu esa enquisa da que non moitos nos enteramos que dun día a outro fixo que a postura oficial da Comisión Europea, en voz de Juncker, anunciase a decisión de suprimir o cambio de hora estacional. E agora que é o momento de implementalo é cando parece que chegan que non hai o consenso total, hai certas discrepancias e supoño que este é o sentido que ten esta xornada. O noso primeiro convidado é Rui Jorge Agostiño, que é o director do Observatorio Astronómico de Lisboa, profesor de Astrofísica e Astronomía da Universidade de Lisboa, e a cuestión interesante é que é o redactor do informe sobre o cambio estacional da hora para o goberno de Portugal. Boa noite. Tamén contamos con José María Martín Olalla, que é profesor da Facultade de Física da Universidade de Sevilla e experto en análise do uso do tempo e que andivo por aquí, por Galicia, para participar hai cousa de 2 anos en Regueifas de Ciencia, neste caso sobre o uso horario. Moi boas noites. Boas noites. Contamos tamén con Jorge Mira, catedrático de Física, divulgador científico e organizador desta xornada. Moi boas noites, Jorge. Boa noite. Comenzamos polo profesor Agostiño. Portugal, históricamente, xa ten estado en casi todas as posibilidades de cambio no cambio adiante atrás. Vos pode contar un poquinho desto? Sí, está correto. Portugal tem uma história da hora legal depois da República, que começou em 1912, e quer dizer que temos 107 anos de história a experimentar diferentes regimes de hora legal. E olhando a essa história toda, houve uns 9 anos, apenas 9 anos, em que Portugal teve uma hora contínua em UTC durante o ano inteiro, portanto não cambiando para hora de verão, foram apenas 9 anos. Também houve outros poucos anos, cerca de 10 mais espalhados, em que experimentou ter UTC mais 1, contínuo durante o ano, sem hora de verão, e nos outros anos todos fez um câmbio na altura de verão para ter hora de verão. E aí teve sempre a hora UTC, mais na altura do verão, a hora de verão. Portanto, isso é uma experiência social muito interessante, porque mostra que o povo português, cerca de 10 milhões de pessoas,
experimentaram esses diversos regimes de hora, mas sentiram-se confortáveis em ter a hora de base UTC e, na altura do verão, somar 60 minutos para ter hora de verão. E o Observatorio Astronómico de Lisboa é o organismo asesor nestas cuestións do goberno portugués e emitiu un informe no que desaconsellaba quitar o cambio estacional de hora que foi asumido polo goberno portugués. Sim, foi assumido e agora penso que o governo está a defender essa posição nos órgãos da Comissão Europeia e também para o Parlamento Europeu. Jorge, mira, esta é unha decisión que depende de toda a Unión Europea, non depende de cada país. Sí, desgraciadamente, pois é unha desgraciadamente ou afortunadamente é unha decisión que é de Europa, é dicir, se Europa decide que suprimimos o cambio estacional de hora, todos os países da Unión Europea teñen que suprimir o cambio estacional de hora. O que si poden facer é definir en que fuso quedan. Co cal se abre o gran debate. España queda co horario de inverno ou co horario de verán. Se quedamos co horario de verán todo o ano, durante 4 meses e medio ao ano, na franxa atlántica de Galicia, que é onde vive o 90% da poboación de Galicia, estaría amencendo entre as 9 e as 10 da mañá. Se quedamos co horario de UTC máis 1, co horario de inverno todo o ano, durante 4 meses, na costa catalana, Barcelona, etc., estaría amencendo antes das 6 da mañá 4 meses ao ano. É dicir, forzaría o país a unha pequena fractura. Temos que ter cambio estacional de hora porque temos estacións. E como a duración do día no verán e a altura do sol no verán é distinta que a duración do día no inverno e a altura do sol no inverno, temos que ter un horario pro inverno e un horario pro verán. Ter horario de verán todo o ano sería algo análogo a andar con bermudas todo o ano, mesmo tamén no inverno. Ter horario de inverno todo o ano sería ter abrigo, como ter o abrigo inverno e abrigo no verán. Por lo tanto, non podemos andar xogando con estas cousas. O problema que hai é que a xente confúndese moitísimo. E isto afectanos aos españois e aos galegos con un tema colateral que é o tema do fuso horario. Hai xente que vende o cambio de fuso como unha solución aos supostos males que teñen os horarios españois. España non ten ningún tipo de anomalía horaria. España atopou o seu punto de equilibrio solar. Se cambiamos o fuso horario, o que faremos será forzar a sociedade española a sair do seu punto de equilibrio solar e tería que pelexar para volver a topalo. Crearíamos un problema se cambiamos o fuso. Portugal, que é o mellor experimento sociolóxico que hai en Europa para analizar estas cousas, xa fixo cambios de fuso. E sabiu que iso non é bo. Eles fixeron un cambio de fuso que lles levou a un desfase de +1 horas. O cambio noso, o fuso portugués, implicaría un cambio de -1 horas. Pero tanto un como outro serían o mesmo tipo de problema. No relatorio de José María, unha das cousas nas que incidiches é a importancia de ter en conta a latitude, que a resposta global a isto de se debemos facer o cambio estacional podería ser moi diferente según a latitude nos atopamos e que os intereses son diferentes ou mellores que poden ter os finlandeses os que se poden ter na Península Ibérica. Indudablemente, y además no solo eso, sino que es que no podemos entender las razones que llevan a un finlandés a pedir, bueno, podemos entenderla, pero no podemos vivir las razones que llevan a un finlandés a tomar la decisión de no querer un cambio estacional, y un finlandés no puede entender las decisiones por las que, por ejemplo, Portugal sí quiere tener el cambio estacional. Vuelvo a decir, no entender, sino vivir, porque las situaciones a un paralelo, como los paralelos de la península ibérica y el paralelo de Finlandia, son completamente diferentes. En Finlandia la estación es o vivir siempre de noche o vivir siempre de día. Y a tocar una horita en el reloj es poca cosa. Nosotros, a nuestra latitud, la diferencia entre el verano y el invierno de forma natural son 3 horas. En el amanecer son 3 horas de diferencia. Tocar 1 hora en el reloj significa reducirla y dejarla a 2 horas, que es aproximadamente el tiempo que tarda una persona entre levantarse, desayunarse, prepararse, arreglarse y entrar al trabajo. Y entonces uno puede ajustar la actividad humana a empezarla con la hora del amanecer y hacerlo de forma natural durante todo el año, manteniendo ficticiamente
la hora del reloj la misma, es decir, entramos a trabajar según la hora del reloj a la misma hora y el programa de radio matinal empieza a la misma hora y las cosas empiezan por la mañana a la misma hora, pero con el cambio de hora nos adaptamos estacionalmente al hecho de que el amanecer se retrasa en invierno e se adelanta en verano. Polo que estiveches a dicir, esa adaptación as sociedades tenden a facela, unha cousa é que podemos escoller se a facemos globalmente como sociedade establecidas nos mesmos días, na mesma hora, todos igual, ou se non facemos ese cambio estacional e son os usos, as empresas, os colexios quen deciden como adaptan os horarios de entrada e saída ás diferentes horas de luz en cada estación. Claro, traslada esa decisión a nivel de empresa, a nivel de lugar de trabajo. Ahora mismo, con el cambio estacional, no hay ningún trabajador que llegue en el mes de abril a su empresa y le diga yo quiero entrar una hora más tarde, porque el gobierno me ha adelantado la hora y yo quiero entrar una hora más tarde. Nadie hace eso. Si suprimes el cambio estacional, es posible que a la hora de llegar al mes de marzo, en mes de abril, en las empresas llegue un trabajador y diga yo quiero entrar a trabajar una hora más antes porque ya es de día, ya ha amanecido, yo quiero salir una hora más antes porque quiero ir a dar un paseo en la playa, quiero jugar un poquito al fútbol, quiero hacer actividad, ¿no? Y eso lo regulamos bien con el cambio estacional y lo regulamos bien con el cambio estacional precisamente porque no existen esos trabajadores que lleguen al trabajo y digan yo quiero entrar una hora más tarde al trabajo. Quizás aquí o que pesa o que está na balanza e o mellor tamén aí a xente, os cronobiólogos tamén ten cosas que dicir, é dicir, non existe unha solución ideal que solucione todos os problemas e cada unha ten as súas inconvenientes ou ventaxas. O que se alude o problema deste cambio estacional é ese jet lag social que se obliga a ter 2 veces o ano. Un deles máis complicado que outro e por outro lado, a outra solución é dicir, nos saltamos ese jet lag de uns poucos días e nos obligamos a ter un desfase ou ben en inverno ou ben un desfase en verano. É dicir, a solución óptica non, eu entendo que non existe. Ou existen que valora cada sociedade de cal é o ben maior a protexer aí. Pero eso es algo que está relacionado con nuestro hábito por usar el reloj. Es decir, es una realidad porque usamos relojes. Si usáramos para relacionarnos socialmente, dice, vamos a empezar a trabajar media hora después de que amanezca. No tendríamos ese problema, pero es difícil. Teníamos las horas como en romanos. En el momento en que usas reloj, y el reloj es un reloj mecánico, un reloj que está ajustando al mediodía, te aparece ese problema por el amanecer porque el reloj es insensible a la hora del amanecer. E non sei como vedes, se isto que fixo a Comisión Europea foi abrir un pouco unha caixa dos tronos sen saber sen ter matinado nas consecuencias e sen ter matinado que os intereses poden ser moi diferentes. Xa, incluso, os intereses en latitudes moi diferentes, como podemos decir os países nórdicos, Alemania e aquí a Península Ibérica, pero incluso os intereses manifestados dentro de España de que os parlamentos baleares e de Valencia fan unha aposta polo horario de verán e, sin embargo, en Galicia isto non suporía que os nosos escolares entraran de noite durante uns cantos meses. O mellor se abriu a caixa dos tronos. O peor é como se abriu, porque hasta ahora Europa cada 5 anos examinaba a pertinencia do cambio estacional de hora e facía con comisións técnicas que sempre aconsellaron mantelo. Pero agora perderonse os papéis, a xente pusose nerviosa, fixo unha enquisa mal feita e pois abandonouse o resultado desa enquisa e tomou unha decisión precipitada. Porque a xente normalmente valora a incomodidade deses, non sei, 3 días despois do cambio, unha semana despois do cambio, e esquece que despois vai estar durante 7 meses, que son 210 días, gozando da vantaxe do horario de verán. A xente pensa no curto prazo, na molestia, pero non pensa na molestia que tería se durante 7 meses tivese o horario que non llevou. E houve polémica en Portugal por esta decisión? Ou como sociedade, o debate está na sociedade ou non? O debate está na sociedade e em 2 frentes. Vou voltar um pouco para trás, porque em Portugal, quando se discutiu ter a hora UTC+1, a ideia de base vinha das pessoas do negócio que acreditavam que basta ter a hora de Berlim para a economia melhorar. E muitas pessoas acreditam nisso. Basta ter a hora central europeia
para de repente Portugal ser europeu e isto tudo ser bastante melhor. Eu recebi muitos e-mails e durante estes anos, já 5 anos atrás e antes disso, recebia relatórios de entidades de patronais e de negócios que faziam esses inquéritos aos seus associados e diziam que acreditavam que a coisa ia melhorar. Mas quando o governo de Cavaco Silva mudou para a hora o TC+1, a sociedade sentiu que aquilo não funcionava. Nem a economia melhorou por causa disso. Portanto, há essa expectativa de que, de repente, a solução dos problemas é adotar a hora da Central Europeia. Primeiro ponto. Segundo ponto, sobre o que estava aí a dizer do inquérito feito na Europa. É uma questão política, puramente política. Porque em Portugal foi vendida a ideia desta maneira. 87% dos europeus não querem ter hora de verão. Ponto final. E isto foi escrito em todos os periódicos, em todos os rádios, em todas as televisões, e os políticos também defendiam isso. Porque esse é um erro. Se tivese que facer ben, habería que facer en todo caso un referéndum onde se expuxese, habese un tempo no que a poboación estivese exposto as opinións e pudese tomar a súa opción. Digo, se fose realmente importante. Aí. Sim, claro. E isso é o que eu digo às pessoas que estão nos meios de comunicação social. Digo, ouça, suponha que em Portugal se vai fazer um inquérito acerca da capital do país. Deve ser o Porto ou não deve ser o Porto? O que é que você faria? Perguntaria apenas a 10 mil pessoas de Lisboa acerca disso? Ok, suponha que sim. 87% dessas pessoas de Lisboa diziam que não quero o Porto. Poderia concluir daí que 87% dos portugueses não querem o Porto como capital? Obviamente que não. Portanto, do ponto de vista estatístico, isto é uma amostra altamente enviesada. Sí, é unha mostra que não representa, exatamente. Se seleciona a si mesmo, co cual non ten ninguna validez. Está. Quem é que respondeu a isto? As pessoas na Europa nem sabiam que havia o inquérito. Apenas as pessoas que despoletaram o problema estavam de sobreaviso e votaram. É altamente enviesado. Este é o aspecto, não se pode concluir isso. Mas tem o aspecto político que é importante. E é isso que o Juncker utiliza, que é, existem 3,5 milhões de alemães, e ele é alemão, que representam uma fação de pressão social de uma ideia. Podia ser essa ideia ou pode ser outra coisa qualquer, e ele, enquanto político, tem que prestar atenção a isso. E este é o aspecto que está em debate, é a ideia política. Agora, concordo com o professor Jorge Mira quando diz, isto é um tiro, em português diz, é um tiro no pé. É errado estar a tentar votar e a forçar uma coisa cujo suporte da análise científica, seja sociológica, seja da economia, seja da educação, seja das outras atividades todas que existem, mostram que tem mais benefício ter uma hora de verão. Vou terminar concordando com o professor José Maria, dizendo que por outro lado, a parte da latitude é importante. Os países no norte não sentem tanto o benefício de ter hora de verão como os países do sul. Isso é mesmo assim. Mas estamos numa União Europeia e há que criar agora regras que permitam viver em bom modo e potenciando a economia e o bem-estar. É racional o cambio estacional de hora en Europa. Se está a debater sobre isto no Consello da Cultura Galega e quen queira saber máis sobre este tema pode achegarse á página web do Consello onde están colgadas todas as intervencións desta xornada. Porque eu coido que é importante que xa que está o tema posto en riba da mesa, o importante é ter argumentacións sólidas. Logo, cada quen pode tirar as súas conclusións, pero é importante coñecer as cousas que se coñecen e que non sexa pois unha opinión fundada, o mellor únicamente nas preferencias de cada quen. Foi, pois bueno, un encontro pequeniño, pero ben proveitoso, que tivemos con Rui Jorge Agostiño, con José María Martín Olaya e con Jorge Mira. Moitas grazas por nos atender. Grazas. A vosotros. Obrigado.
Efervesciencia. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega. O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia. Se queres escoitar íntegra a entrevista que lle fixemos a Adolfo García Sastre, só tes que botar man do noso podcast. Ata a semana que ven na Radio Galega. Adeus.